Bienvenidos a este vídeo en el cual hablaremos sobre redes, cómo montar un servidor Samba, instalar Ubuntu y utilizar Wireshark y VNC. TCP o Transmission Control Protocol es un protocolo que lo que nos permite es establecer conexiones entre redes o entre máquinas desde las cuales se podrán enviar un flujo de datos de una a otra. El protocolo lo que hace es asegura que todos los paquetes serán enviados correctamente a través de los puertos. El protocolo TCP lo que proporciona es, en otras palabras, un transporte fiable. Eso sí, al ir paso a paso comprobando todo y que todo se ha enviado correctamente y en el orden que se le ha indicado, el protocolo TCP es un protocolo bastante lento que se suele utilizar cuando se prefiere la calidad y el buen envío de las cosas antes que la velocidad. En cambio, UDP lo que hace es muy rápido, pero no tiene tanto control sobre sus paquetes sus datos que se envían. Va con muchos menos retrasos a la hora de hacer el envío. Un protocolo sería una serie de normas o reglas las cuales controlan la comunicación entre dos o más máquinas y el flujo de datos entre ellas. Un puerto es una interfaz a través de la cual, ya sea una interfaz física o software, lo que hacen los puertos es se pueden enviar y recibir todo tipo de datos, diferentes tipos de datos a través de ellos. Por ejemplo, el puerto de red sería el puerto 80. El puerto del SMTP, que sería la transferencia de emails, es el puerto 25. Uno de los puertos de Samba sería el 137, otro el 138, el 139 y el 445. También estarían el puerto del IMTP, el IMAP, que sería el puerto 110. Y luego está el puerto SSH, que sería el puerto número 22. Un firewall es una herramienta o un programa o un script que lo que hace es proteger nuestra máquina de conexiones no deseadas mediante la red. Es decir, lo que hace un firewall es filtrar todo el tráfico de red y bloquea o permite las conexiones desde los puertos que nosotros queramos y le indiquemos o desde IPs en concreto. En el caso de Linux utiliza un firewall llamado iptables, el cual usaremos para crear después mi propio script del firewall, en el cual permitiremos el acceso vía web, email y a una IP en concreto inventada. iptables permite añadir nuevas reglas a una cadena, reemplazar reglas, borrar, listar en forma de tablas qué puertos tenemos aceptados, cuáles no. En caso de que no le hayamos añadido ninguna regla, saldrá vacío, ni que hemos aceptado ni que están baneados. Y también tiene iptables-f, que lo que hace es borra todas las reglas de la cadena. NAT o Network Address Translation sirve para intercambiar paquetes entre dos redes distintas y lo que permite es
convertir en tiempo real ambas direcciones en paquetes. La redirección de puertos es asignarle a una máquina la dirección de otra máquina. Por ejemplo, imaginamos que nosotros estamos haciendo un videojuego que es en red y no queremos que los jugadores se conecten directamente a nuestro servidor del juego. Lo que podríamos hacer es que se conectasen a una máquina que no sea el servidor, pero que esa máquina redireccione a los jugadores a el servidor de nuestro juego desde el cual se ejecuta nuestra aplicación. De esta forma, el usuario no tiene acceso directo, sino que accede al servidor mediante un intermediario. Para cambiar nuestra IP de dinámica a estática, simplemente hemos de comentar la frase de iface enpost 3 inet dhcp. Esto lo que hace es que nuestra IP sea dinámica. Entonces la comentamos y tendremos que poner iface emp0s3 inet y en vez de dhcp static. Le asignamos la dirección que queremos que tenga, la netmask, la network, el broadcast y el gateway. Ahora os voy a explicar qué es cada uno. La address es la dirección que tú quieres o que te asignan dentro de una red. Es decir, la address es la IP. El netmask es la máscara de la red. Que nos permite determinar el tipo de red y con cuánta gente nos podremos comunicar. El network lo que hace es determinar cuál es nuestra red y cuánta gente hay dentro de nuestra red. El broadcast sería la cual nos da la información de cómo es la configuración de los paquetes de la red. Y el gateway lo que hace es nos da todas las rutas por las cuales pueden transferirse nuestros paquetes. DNS o Domain Name Server lo que hace es, en vez de recordar nuestros números, lo que hace es recordar dominios. De esta forma es más fácil reconocer a clientes o usuarios con direcciones de números que no tienen ningún sentido y al asignarles un nombre al dominio es mucho más fácil su reconocimiento. Ahora os voy a mostrar mi script en el cual me he montado mi propio firewall, al cual he llamado firewall.sh. En mi script lo que hacemos es, le indicamos que el script es bash y primero de todo hacemos un flush de IP tables. Le decimos que borre todas las reglas políticas que tenía y así de esta forma la tenemos todo vacía. Entonces, en mi caso, yo he decidido optar por unas políticas restrictivas, con lo cual cosa empiezo bloqueando todas las conexiones a mi máquina y a partir de ahí iré seleccionando qué puede conectarse a mi máquina y qué no. En este caso aceptaremos todas las conexiones desde una IP inventada. En este caso sería iptables-a de entrada, o sea input, el protocolo TCP desde el puerto 22, o sea el puerto de SSH,
Y "-s" lo que quiere decir es la fuente, la source, desde la cual se conectarán. Entonces sería colocar la IP. Le decimos que se acepte y hacemos lo mismo pero con el output. Así puede ser de entrada y de salida la conexión. También aceptaremos todas las conexiones con los servicios de mail. En este caso serán no a través de una source, sino especificaremos desde qué puerto serán las conexiones. Será un input desde el puerto 25, que sería para el STMP, que es para recibir mensajes. En cambio, el 110 es para el POP3, que sería para enviar mensajes, con lo cual tendría que ser output y en vez de dport, sport. Decimos que también lo acepte y el IP tables -a nos conectaremos desde el puerto 143, que es el puerto de el IMAP. Después también decimos que queremos aceptar todas las conexiones desde el puerto web, que el puerto web sería el puerto 80. Entonces guardamos y si ejecutamos nuestro firewall, la sesión de PuTTY tendría que caducar porque no tiene la IP suya, con lo cual tendrá que crashear. Y como el firewall utiliza IP tables, no podemos ejecutarlo como un usuario normal, sino que tenemos que ejecutarlo como superusuario. Y ahora sí, si le damos a Go, vemos que se ejecuta y por mucho que intente escribir, se me congela la pantalla y ahora debería salir un mensaje de error de que no se ha podido conectar. Aquí está el mensaje de error. Y a lo mejor podemos pensar que nuestro firewall no funciona, pero sin embargo, si nos vamos a nuestra máquina virtual sin sesión de PuTTY, si nos ponemos como superusuarios, introducimos la contraseña y ejecutamos el comando iptables-l, lo que hará será mostrarnos todas las conexiones que tenemos de entrada, de salida y de forward. Y como podemos ver, tenemos que se aceptan todas las conexiones de entrada desde nuestra IP que hemos introducido, desde el SMTP, el IMAP2 y el HTTP, que sería la web. De chain forward no le hemos puesto nada y de output está aceptando las conexiones hacia afuera o sea, hacia la IP que le hemos dado, o sea, el SSH del puerto 22, el POP3 para enviar las respuestas del mail y HTTP para conectarse a internet. Para instalar Samba utilizaremos el superusuario. Buscamos con apt-cache search todos los paquetes que contengan Samba y si nos fijamos aquí vemos que Samba login server for Unix, con lo cual vamos a descargarnos Samba directamente. apt-get install Samba, le damos, está descargándose, perfecto, ya acabado. Ahora si hacemos cd, nos vamos a etc barra Samba existe y si hacemos un ls podemos ver el archivo de configuración Samba. Para esto vamos a crear una nueva carpeta compartida. Nos vamos a el archivo de configuración, a la última línea de todas, y vamos a crear
nuestra nueva carpeta. Nos ponemos en modo edición y decimos, vamos a crear la carpeta vídeo 2. Le añadimos un comentario. El segundo vídeo de UEFI de sistema. Le decimos el path que queremos que tenga. home/empty /public. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que haremos será añadirle, si queremos que se pueda navegar por él, browseable, decimos que sí, que entre en huéspedes, le decimos que sí también. En cambio, en solo que puedan leer, le decimos que no. Y decimos que si se puede leer, que sí, para que se puedan editar. Y le añadimos la máscara 0755, que le da permisos de lectura y escritura y ejecución. Finalmente le vamos a decir que los usuarios que pueden entrar serán empty . Para instalar Ubuntu necesitamos haber creado previamente una nueva máquina virtual. Le introducíamos la versión de Ubuntu y nos pregunta que si queremos instalar Ubuntu o solo probarlo. Le damos que instalar. Si no ponemos en inglés, nos saldrá en inglés y no nos dejará elegir como lenguaje de teclado todas las versiones del español. Así que vamos a ponerlo en español, el idioma de la máquina, y ahora vamos a buscar el teclado en español. Aquí está, y como vemos nos sale asturiano, catalán, todos. Le damos a continuar. Le decimos que queremos una instalación normal con la web, paquetes de oficina, juegos y tal, y reproductores. Y le decimos que no instale otros programas. Si le diésemos a borrar disco e instalar Ubuntu, nos borraría todo en todos los sistemas operativos. Así que nosotros vamos a hacer nuestras propias particiones. Le decimos nueva tabla de particiones, nos pregunta si estamos seguros, que sí, y ahora empezamos a asignarle el espacio libre a cada carpeta que nosotros queramos, cada directorio. Primero de todo, le damos a más para añadir una nueva ranura de partición, y le decimos de tamaño 512 megabytes y será para el boot. De esta manera el arranque del sistema será mucho más rápido. Y lo decimos como primaria porque queremos que se ejecute, es lo más importante que queremos. Ahora lo que haremos será asignarle la memoria swap, o sea, la de intercambio, que lo añadiremos 1 giga y lo añadiremos al final de este espacio. Le añadimos uno nuevo, de esta vez de 12 gigas, donde colocaremos al superusuario. Le añadimos 12 gigas porque de esta forma ya tiene espacio suficiente para scripts, programas que solo se pueden ejecutar en root. Ahora vamos a añadirle 2 gigas a la OPT, que son archivos opcionales, etc. Ahora le añadimos otra nueva partición. En este caso le vamos a asignar
al final de este espacio, es decir, en la penúltima posición, 1 GB para los archivos temporales. Y finalmente vamos a asignarle todo el espacio que sobra al home. Ahora podemos ver que está todo ya ocupado, todo el espacio de disco. Le damos a continuar. Nos pregunta dónde nos encontramos. Decimos directamente a esto. Escribimos el nombre que queremos que tenga nuestra máquina, el nombre de usuario, y ahora sería introducir una contraseña. Por mucho que diga contraseña corta, podemos escribirla igualmente. No nos dirá que, a no ser que cumpla unos requisitos, no funciona. Le damos a continuar y ahora empezará la descarga. Y una vez acabada, lo que nos pedirá es que reiniciemos la máquina, y después de eso ya tendremos Ubuntu funcionando en nuestra máquina virtual. Una vez ya tenemos instalada nuestra máquina Ubuntu, vamos a crear las reglas para que nuestra máquina, o sea, para que nuestro firewall acepte todas las conexiones Samba y de nuestra máquina cliente de Ubuntu. Así que vamos a hacer las reglas para Samba, que sería coger lo mismo que aquí, y para copiar, P para pegar, y en cambio del puerto 25 usaremos los puertos de Samba, que son el 137, copiamos los 4 puertos, y los que usa Samba es 137, 138, 139 y el 445. Pero esto sería solo para aceptar la entrada, pero también tenemos que aceptar los de salida. Así que vamos a hacer Y3 hacia abajo para copiar las 4 líneas, y ahora hacemos espacio y P para pegar, y cambiamos en vez de input a output. Esto nos permitirá aceptar todas las conexiones de entrada y de salida desde los puertos de Samba. Y ahora simplemente vamos a copiar lo mismo que teníamos para aceptar nuestra IP desde una máquina, y vamos a añadirle nuestra máquina Ubuntu. Cambiamos esto, 168, le ponemos nuestra IP, y así ya tenemos configurado para que acepte la conexión con nuestra máquina cliente y las conexiones Samba. Una vez tenemos aceptada la IP de nuestra máquina cliente en el firewall del servidor, para acceder a Samba necesitaremos ir a la carpeta de archivos, Other Locations, y donde pone Connect to Server escribiremos smb, que significa Samba, // le indicamos la IP de nuestro servidor, cerramos y decimos conectar. Al darle conectar nos aparecen todas las carpetas de Samba que tenemos compartidas. En este caso mi carpeta vídeo 1 le he cambiado a creo que sí, y le he añadido contenido para ver que nuestro script funciona bien de Samba, y el firewall le diremos que
vamos a borrar algo. Así que si ahora selecciono, por ejemplo, el ejercicio PDF y le doy a borrar, nos tendría que permitir borrarlo porque tiene permisos. Y como podemos ver, ha funcionado. Para saber qué puertos tenemos funcionando o están activos en nuestra máquina, un comando que no es nmap sería ss-ta, que lo que nos hace es nos muestra el estado en el que están los puertos, escuchando, nos dice la dirección en la cual están y desde qué puerto están, o sea, qué puerto es. Por ejemplo, tenemos que desde la local address esta tenemos al puerto SSH escuchando, es decir, tenemos el puerto 22 escuchando, ya que esta es la sesión con PuTTY que está conectada mediante SSH. También vemos que el servidor, el puerto de red, está escuchando el HTTP, el puerto 80. Lo mismo con el SMTP para envío y recepción de emails. Y después también tenemos escuchando el puerto de Microsoft TS, el de MySQL para la práctica de Pokédex que hicimos. Traceroute es un comando que nos permite saber todo el recorrido que realiza un paquete nuestro a su destino. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es una traceroute a empty.es. Escribimos traceroute, espacio, le indicamos el destino al que queremos ir, empty.es, y como podemos ver, nos muestra todos los pasos por los que ha pasado nuestro paquete hasta llegar a su destino. Wireshark es un programa que lo que nos permite es capturar los paquetes que viajan a través de nuestra red. Es decir, tú le indicas a qué red se quiere conectar y si tienes permisos puedes darle a empezar a capturar paquetes. Esto permite saber que atraviesa tu red y te permite también descubrir si alguien está usando o está conectado a tu red sin que tú lo sepas de manera oculta. Para descargarnos Wireshark necesitaremos hacer un update sudo apt update. Le introducimos la contraseña y ahora se está actualizando el apt. De esta forma podré encontrar apts nuevos que se han ido instalando pasada la fecha de release de esta versión de Ubuntu. Con lo cual ahora en teoría si hacemos sudo apt cache search Wireshark nos sale aquí Wireshark. Para acceder a Wireshark necesitaremos usar superusuario. En Ubuntu sería sudo Wireshark y ya nos permite entrar. Si no entrásemos como superusuario, no nos dejaría conectarnos y capturar paquetes. Le damos a Start Capturing y vemos que nos empieza a descargar y guardar todo el tráfico de la red. Si por ejemplo tenemos una máquina desde la cual estamos haciendo ping a nuestro cliente Ubuntu, si le damos a Go, Wireshark tendría que capturar la conexión entre ambas máquinas. Si ahora le damos a parar, podemos ver
que tenemos una conexión entre nuestra máquina y la máquina que nos estaba haciendo ping. VNC o Virtual Network Computing es un programa que nos permite observar de manera remota un ordenador conectado a un servidor VNC y ver todas las acciones que se realizan en este. Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy trabajando desde mi casa y tengo un ordenador en mi trabajo como servidor VNC y lo dejo encendido. Llego a casa y me doy cuenta de que me he olvidado de copiar un archivo o no me acuerdo de una cosa que tengo guardada ahí y no me lo he traído para casa. Entonces podría conectarme mediante VNC, acceder al ordenador remotamente y conseguir la información o el documento que necesito para continuar trabajando desde casa. Espero que os haya ayudado este vídeo. Nos vemos en la próxima.